Buenos días, voy a presentar la evidencia de caso de estudio del censo y población y vivienda en Colombia. El censo es una herramienta esencial para la planificación y el desarrollo del país, que se trata de un proceso estadístico que consiste en contar y caracterizar a las personas residentes en un territorio, así como las viviendas y hogares. Ese también nos permite ver el número de habitantes y su distribución, la distribución de la población por edad, por exceso, por sexo, por etnia, educación, ocupación, entre otros. También las condiciones de la vida, el acceso a la educación, a la salud y a la vivienda y el empleo. ¿Cuántos somos? En Colombia somos aproximadamente 48 millones de personas, el cual el 51,2% son mujeres, el 48,8% son hombres. Esto quiere decir que hay un buen equilibrio en cuanto a igualdad de género, pero sin embargo hay que señalar que las mujeres son las que menos oportunidades tienen en el mercado laboral y en la política. En cuanto a la estructura de la población colombiana, es joven y en crecimiento. En 2018 el 25,6% de la población tenía menos de 15 años, el 68% tenía entre 15 y 64 años y el 6% tenía 65 años o más. También la población colombiana aumentó en 2,1 millones de personas. Esto se debe a los factores naturales como el aumento de la natalidad, la disminución de la mortalidad y factores migratorios interna y externa. Hay que agregar que la migración es un fenómeno importante en el crecimiento de la población, en el cual más de 200.000 inmigrantes de los principales países de origen, que Venezuela y Ecuador y Perú, son los que tienen los mayores números de migración. En cuanto a cómo vivimos, en las condiciones de la vida de la población, en términos generales, las condiciones de vida de la población colombiana han mejorado en los últimos años. Sin embargo, pues, hay todavía desafíos importantes como la pobreza, la desigualdad y la violencia. También en el 2018 el 33,8% de la población colombiana vivía en condición de pobreza. También en la privación de servicios, el acceso a servicios públicos afectaba al 17,5% de la población total. También hay que añadir que en 2018 el 70,1% vive en ciudades principales, el 7,1% en centros poblados y el 15% en los sectores rurales. También podemos ver que en los donde hay mayor población joven es en el Amazonas, Putumayo, Guainía, Bichada, Guaviare y Arauca. En cuanto a los mismos datos, pero en Bogotá se estima que somos 7.412.566 personas, en los cuales 3.747.000.000 son mujeres y 3.433.000 son hombres. Esto quiere decir que hay igualdad, igual que en Colombia. Se mira la misma tendencia de igualdad. También el crecimiento de la población joven en Bogotá. En 2018 el 25,6% de la población tenía menos de 15 años, el 68,4% tenía entre 15 y 64 años y el 6% tenía 65 años. En cuanto a la educación, en el 2018 el 85,4% de la población de 15 años y más había completado la educación básica, el 39,2% había completado la educación media y el 25% había completado la educación superior. También podemos ver
Ya podemos mirar también que en la encuesta se hicieron los datos de las mujeres y hombres que habían nacido en, en la ciudad y en otros municipios que ahora viven en Bogotá. Entonces el 1,39% era de otro país, el 19,38% era de otros municipios y el 30,47% son nativos en Bogotá, al igual que los hombres. El 1,49% habían nacido en otro país, el 15,67% en otro municipio, y en Bogotá, hombres que habían nacido en Bogotá, el 29,73%. Eh, Cabe recalcar que la población de Colombia, de Bogotá, es multiétnica y los principales grupos étnicos son los mestizos con el 59,3%, los afrocolombianos con el 18,2% y los indígenas con el 3,7%. En cómo vivimos, se tiene que alrededor de 2.345.190 tienen vivienda. En los tipos de vivienda hay 831.000 personas viven en casas, 1.338.000 en apartamentos, 1.151.963 personas en cuarto, 952 en casas tipo étnicas, y otros respondieron que en 1.700 otros tipos de casas. En cuanto al acceso de servicios públicos, se puede ver que la gran mayoría de los bogotanos tienen el acceso a los servicios públicos, y también se ve un incremento del 75% donde las personas tienen acceso a internet. En conclusión, la migración interna y externa son fenómenos importantes en Colombia. Como decía, la migración internacional son más de 200.000 inmigrantes que vienen de Venezuela, Ecuador y Perú. La población de Colombia y Bogotá es joven y en crecimiento, y la distribución de la población por sexo es relativamente equilibrada. El nivel educativo de la población colombiana ha mejorado en los últimos años y de Bogotá, y las condiciones de la población de Bogotá han mejorado en los últimos años, pero también enfrentan, como en general del resto del país, los desafíos de la pobreza y desigualdad y violencia, y la población de Bogotá es multiétnica. Muchas gracias.